Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. Hubo este domingo elecciones en Grecia, elecciones legislativas. Fueron unas elecciones ligeramente anticipadas, debieron celebrarse en el mes de septiembre para cumplir los 4 años preceptivos, pero tras el descalabro de Alexis Tsipras, o mejor dicho, de Syriza de su partido, las europeas del pasado mes de mayo, pues Tsipras se vio obligado a anticiparlas ahora, a principios de julio. La verdad es que no ha habido sorpresa, las encuestas vaticinaban una victoria histórica del partido de centro-derecha, que se llama Nueva Democracia, y es exactamente lo que sucedió, porque ha sido una victoria genuinamente histórica. Su líder, que se llama Kyriakos Mitsotakis, hijo de un antiguo primer ministro, que fue primer ministro Konstantinos Mitsotakis hace ya bastantes años, hará cosa de 30 años, duplicó el número de escaños que su propio partido, que Nueva Democracia, obtuvo en las elecciones del año 2015. En aquel entonces Nueva Democracia se quedó en los 75 escaños y el domingo pasado consiguió 158, es decir, 8 más de los necesarios para gobernar tranquilamente con mayoría absoluta, que es lo que pretendía desde el principio, porque sin mayoría absoluta lo iba a tener bastante complicado, habida cuenta de lo fragmentada que está la izquierda en Grecia. La Asamblea Nacional en Grecia, el Parlamento tiene 300 diputados. Con estas elecciones se cierra en aquel país el ciclo populista que se abrió hace ya 4 años, bueno, algo más, 4 años y medio, tras la primera de las victorias de Alexis Tsipras. Ganó 2 veces, primero en el mes de enero, recordemos, y luego posteriormente, después del referéndum famoso del verano de 2015, en el mes de septiembre. Bien, Tsipras es muy conocido, es este líder de extrema izquierda griega que consiguió, saliendo prácticamente de la nada, apareció en torno al año 2011 como tal, como figura política, y consiguió borrar del mapa al PASOK, el Partido Socialista griego, que había sido pues poco menos que hegemónico durante 30 o 40 años, no 40, pero casi 40 años de historia griega. Entre medias, ¿qué ha habido? Pues una crisis interminable y un plan de ajuste que Tsipras prometió no llevar a cabo, pero que terminó implementando a regañadientes y cargándoselo sobre la espalda de los contribuyentes griegos. Tras de sí, ¿qué es lo que deja? Pues deja un país en pésima forma económica y la deuda pública disparada. En definitiva, que prometieron magia, pero claro, la magia no existe. Los griegos han tardado un lustro en entender algo tan elemental. Hace poco más de 4 años y medio, Alexis Tsipras, un joven político griego, tenía en aquel entonces 40 años recién cumplidos, él procedía de la extrema izquierda griega, había sido comunista en su juventud y luego posteriormente anduvo en distintos movimientos, fue también líder estudiantil, un líder estudiantil con bastante éxito, aficionado a las ocupaciones de las facultades y demás, el clásico izquierdista, no de Grecia, sino de cualquier país, podría haber sido español, francés, alemán o inglés. En este aspecto tenía un perfil perfectamente reconocible para cualquier europeo. Pues bien, este hombre se hizo con el poder en Grecia. Era en aquel momento, lo recuerdo a la perfección, y la mayor parte de vosotros también, porque estoy hablando de algo muy reciente, son solo 4 años, era la sensación del momento. A pesar de que Grecia es un país realmente pequeñito, un país de solo 10 millones de habitantes, con una economía pues del tamaño lógico de la población, aunque, ojo, tiene una economía más pequeña que, por ejemplo, la economía austriaca, Austria tiene los mismos habitantes que Grecia, una economía que además llevaba ya muchos años de crisis. Pues bien, a pesar del pequeño tamaño de este país, pronto se convirtió Tsipras en una celebridad europea. Todo el mundo, y me atrevería a decir incluso que hasta mundial. Tanto por él, que había tenido un año 2014 flamante de estar apareciendo en todas las televisiones del mundo y, por supuesto, en todos los diarios. Pues bien, él y su ministro de Economía, que era un profesor universitario muy combativo, que venía de los Estados Unidos, había estado dando clase en Austin, en Texas, y bien, pues este hombre, lo conocéis, Yanis Varoufakis, pues aseguraban entre ambos que la crisis se podría acabar,
decir, que de la crisis se podía salir fácilmente declarando una bancarrota gigantesca, negándose, en definitiva, a pagar lo que debía Grecia, que era bastante, en aquel entonces sigue siendo bastante, la deuda no ha cambiado, de hecho incluso ha subido un poco con respecto a la que heredó Tsipras en el año 2015, pero bueno, que se podía acabar con aquello, que no era necesario pedir más rescates porque simplemente la deuda no se iba a pagar, o buena parte de aquella deuda no se iba a pagar. Los griegos lo compraron pues prácticamente en el acto, no todos los griegos, como es lógico, pero sí una buena parte de griegos, la mayor parte, por eso ganó las elecciones y las ganó bastante bien. Se quedó creo que a un escaño en la mayoría absoluta, pero bueno, no le costó absolutamente nada formar gobierno, y estas declaraciones tan incendiarias, más eran las de Varoufakis que las de Tsipras, en honor a la verdad, puesto en Alemania las miraban con auténtico pavor, tanto en Berlín, que es donde vive la canciller, como sobre todo en Frankfurt, que es la sede del Banco Central Europeo. Temían, y con razón, los alemanes, aunque no solo los alemanes, también lo temían los holandeses, que serían ellos quienes terminarían corriendo con los gastos de esta, y permitidme el símil cinematográfico, de esta boda griega que pretendían Varoufakis y Tsipras celebrar en aquel momento. En España, que estaba en el año 2015 todavía inmersa en plena crisis, el ascenso de Syriza coincidió en el tiempo con el de Podemos. Esto también cualquier español lo recuerda a la perfección, porque de apenas que manejarse el español medio en la política griega, es un país a fin de cuentas pequeño y que cae bastante lejos de España, pues pasamos a tener a Tsipras hasta en la sopa. Creo que casi cualquier español medianamente informado le muestras una fotografía de Tsipras y te lo reconoce a la perfección, y además te lo reconoce a la primera casi 5 años después. Y esto se debió en buena medida porque coincidió en el tiempo con el ascenso de Podemos. Eran, de hecho, dos movimientos gemelos en aquel entonces. Tsipras y Pablo Iglesias se dejaban ver juntos bastante a menudo, en los mítines, por supuesto, y no solo en los mítines, les gustaba salir posar para las fotografías, dos tipos además de una edad similar. Creo que Tsipras es 2 o 3 años mayor que Pablo Iglesias. Eran en torno a los 40 años, la nueva Europa, con las cosas claras, frente a tipos que no se ponían corbata, que iban vestidos de manera informal, frente a la troika, ¿no? Parecían unos políticos mucho más mayores, casi de la edad de sus padres, con trajeados de arriba abajo, con un lenguaje tecnocrático que tanto Tsipras como el propio Pablo Iglesias se negaban a reproducir, y le ofrecían a sus votantes y a sus seguidores un mensaje que era electrizante en aquel entonces y que compraban encantados, ¿no? Bramaban, recordémoslo, por el fin de la austeridad, que era la culpable de todos los problemas, y despotricaban pues contra un poco todo lo que tenían delante, ¿no? Contra el euro, contra el banco emisor del euro, contra ese muchísimo, el Banco Central Europeo, contra Angela Merkel. En España se vio mucho despotrique contra Angela Merkel, pero ni comparación con lo que se pudo ver en Grecia. Grecia se la convirtió en una auténtica malvada de cuento de hadas. La prensa griega llegó a hacer algunas portadas antológicas contra los alemanes, a los que se les tachó de nazis para arriba. Era Alemania nazi en los años 40 había invadido Grecia y, claro, tenían esa cierta memoria de la invasión de los nazis. De hecho, el primer acto que tuvo Tsipras, nada más llegar al poder, eso lo recuerdo, no sé si fue el primero o el segundo, pero vamos, fue jurar el cargo de primer ministro, fue a depositar unas flores a la tumba al monumento que homenajea en Atenas a los resistentes griegos contra el nazismo. Era todo, la verdad es que bastante simbólico. Bien, pues a esta mezcla, este batiburrillo, la troika que solían llamar, les hacían responsables de todos los sinsabores que estaban padeciendo en aquel momento Grecia y España, y en general la Europa, o mejor dicho, el sur de Europa. Y era un relato bastante bien hilvanado, que muchos estaban dispuestos a comprar y que lo compraban sin ningún problema. En Grecia ganó en 2015, en enero ganó Tsipras, y en el mes de diciembre de ese mismo año Pablo Iglesias sacó un resultado histórico. Quedó tercero, pero obtuvo más de 5 millones de votos. Y ese mismo año, en el mes de mayo,
El partido del Podemos se hizo con alcaldías importantísimas como la de Madrid, la de Barcelona o Zaragoza, Valencia, en fin, todos lo tenemos perfectamente en la cabeza. Bien, Tsipras, como os decía, ganó por goleada. Fue una victoria realmente sorprendente, más habida cuenta de un tipo que había aparecido de la nada solo 4 años antes. Tsipras no llegó a diputado hasta el año 2011, ya cuando Grecia se encontraba en plena crisis, y había hecho esto que se llama ahora patchwork, ¿no? Un collage. Había mezclado distintos partidos, que había un poco de todo, desde socialdemócratas hasta maoístas, pasando por ecologistas, que eso realmente era Syriza y en buena medida sigue siéndolo, aunque ha tenido alguna que otra salida. La de Varoufakis, que abandonó el partido y abandonó al propio Tsipras ese mismo año, en el mes de julio. Es eso, Syriza, un partido que va de la izquierda a la extrema izquierda. Consiguieron acabar, o prácticamente acabar, con el PASOK, que ha tenido hasta que cambiarse el nombre, ahora se llama Kinal, y no consigue levantar cabeza, esa es la realidad. Creo que consiguió en las elecciones del domingo un 8% de los votos, es decir, muy por debajo de Syriza, que se quedó en el 31%, pero bueno, el hecho es que tras aquellas elecciones de enero de 2015, Tsipras juró como primer ministro y si lo primero fue lo de aquello de los resistentes contra el nazismo, lo segundo fue amenazar a la Unión Europea con suspender pagos si no les perdonaban una parte de la deuda. Es decir, si no les hacía una reestructuración bestial de la deuda. Esa era su idea, ¿no? Al tiempo, por supuesto, que les seguían financiando en unos términos muy beneficiosos. Ese era el plan que pusieron encima de la mesa. No funcionó, evidentemente. Aquello fracasó de manera estrepitosa porque Tsipras confundió al Eurogrupo con algo así como el compungido rector de una universidad al que unos estudiantes revoltosos le han ocupado una facultad. Os he dicho antes que Tsipras, entre otras cosas, cuando era jovencito, se dedicó a esto de la ocupación de facultades, manifestaciones estudiantiles y demás. Cualquiera que conozca cómo funcionan estos grupos universitarios, pues sabe a la perfección que consiste en ocupar la facultad y aguantar hasta que al final el rector o el decano termina dándose por vencido. Pensó que el Eurogrupo era algo parecido, que la Unión Europea era algo parecido y que solo bastaba con pedir lo imposible, un poco como en mayo del 68, y que de una manera u otra en Bruselas y en Frankfurt pues se vendrían a sus razones, y no se vinieron. Lo cual ya se advirtió en aquel momento que no se iban a venir, que Grecia tenía una economía muy pequeñita, que incluso saliendo del euro, el roto que le podía hacer la Unión Europea era pequeño, a diferencia, por ejemplo, de España o de Italia, que suponen un porcentaje importante en el PIB comunitario. No es el caso de Grecia, y que se dejaría sentir, pero que no estaba en posición, ni muchísimo menos, viniendo como venía un país tan ridículamente débil, tanto desde el punto de vista político dentro de la Unión Europea como desde el punto de vista económico, pues que no tenían ninguna posibilidad. Varoufakis salió del gobierno, de esto hace pues exactamente 4 años, porque fue a principios de julio de 2015, y lo que hizo Tsipras fue someter a referéndum el plan de rescate que la Comisión Europea, la troika famosa, la Comisión, el FMI y el Banco Central Europeo les habían entregado. Bien. Esto es lo que hay, necesitáis un tercer rescate porque estáis de nuevo en la quiebra, y estas son las condiciones del tercer rescate. Aquí lo que nos demostró Tsipras es que seguía sin entender absolutamente nada. No le había valido con el primer no y le tuvieron que decir el segundo, que fue el definitivo. Es decir, que ganó el referéndum, además lo ganó bien, que fue el 60 o el 60 y tantos % de los votos en prácticamente todo el país. Pero una semana después, aquel mes de julio, y tras un corralito, por cierto, aquel mes de julio fue muy caliente en Grecia, y no solo por el calor, por el clima propio de Grecia en estas fechas, sino un mes caliente desde el punto de vista político, pues una semana después tuvo que agachar la cabeza y aceptar un plan de rescate de 3 años, con condiciones aún más duras que el anterior, el que habían rechazado los propios griegos en el referéndum. Esto motivó, lógicamente, la salida definitiva de Varoufakis de escena. De hecho, no sé dónde leí, creo que la semana pasada, informándome sobre las elecciones griegas, que Varoufakis y Tsipras no se han vuelto a dirigir la palabra, lo cual significa que hubo allí algo más que palabras. Es decir, que
que discutieron, que lo han llevado al terreno personal. Y en 5 o 4 años no han vuelto a hablar el uno con el otro. Se lo llevó al Mundo, El País, una entrevista con Varoufakis que decía que le ponía de vuelta y media, es un mentiroso, se merece todo lo malo que le pase, etc. Varoufakis, por cierto, sacó el escaño con un nuevo partido que ha montado en Grecia, un partido de extrema izquierda en el que apuestan directamente por lo que apostaba Tsipras hace 4 años, por declarar la bancarrota y si les echan del euro que les echen, etc. En fin, que no ha cambiado Varoufakis y que no se ha movido del lugar. Nos puede parecer un lugar descabellado, y lo es indiscutiblemente, pero él no se ha movido del lugar, cosa que Tsipras sí que lo hizo. Bien, lo que hizo también fue ir a elecciones y las volvió a ganar, aunque con algunos votos menos. Es decir, que en septiembre de 2015 la magia siriceña todavía persistía. Los griegos creían lo que creían creer, lo cual tampoco es del todo extraño, era del todo extraño. Después de varios años machacados por una letanía victimista en la que ellos eran las víctimas y los alemanes los verdugos, pues era normal que cualquiera que llegase ofreciéndoles la salvación inmediata automáticamente se la comprasen. Y ese relato, elaborado por la izquierda griega durante muchos años, elaborado con gran paciencia, no estoy hablando de 2, 3, 4 años, sino de mucho más tiempo, pues era la consecuencia inevitable de varias décadas de derroche y de endeudamiento perpetrado por todos los gobiernos anteriores, que habían sido, salvo algunos independientes, pues habían sido básicamente socialistas del PASOK o conservadores de Nueva Democracia, son los que habían llevado a Grecia a esa situación. Cuando el país entra en barrena en el año 2007 y le dura, la barrena quiero decir, le dura pues hasta hace 2 años, que es cuando la economía empezó a registrar sus primeros crecimientos muy pequeños, diminutos, estoy hablando del 0,5%, una cosa así, pero hasta el año 2017, es decir, han sido 10 años de auténtica angustia para los griegos y no han terminado de salir. Ahora os daré los datos de crecimiento del año pasado y el anterior y veréis que no es gran cosa, que no se puede decir, ni muchísimo menos que Grecia haya salido de la crisis, al menos en lo que... De hecho, no ha salido porque sus crecimientos económicos son tan pequeños que el país no está como en 2015, pero tampoco está muchísimo mejor. En 2015 la economía estaba directamente devastada. El desempleo era el más alto de Europa, escalaba por encima del 27%, el déficit público se situaba por encima del 5%, pero es que lo habían llegado a tener en el 13%, no mucho antes, y el PIB descendía por 8º año consecutivo en aquel entonces. Habían sido 8 años de auténtica locura. Tsipras lo que les vino a decir es que todo eso tenía arreglo, tenía una solución mágica, y que él era el dueño de la varita y que nadie más podía arreglarlo. Que lo que les había prometido lo había calculado y que, por supuesto, que aunque en Europa no terminase de colar, pues él conseguiría que colase. Es decir, la fantasía se quedó desmontada rápido, quedó desmontada en cuestión de 5 meses, los que fueron del mes de enero al mes de julio de aquel año. La amenaza de salirse del euro no fue más que una bravata que nadie fuera de Grecia se creyó, porque claro, sin euro la economía griega hubiese colapsado en cuestión de semanas. De hecho, solo la amenaza, solo el negarse a aceptar el plan de rescate a principios de julio, solo eso le costó un corralito. Recordadlo, las primeras 2 semanas de julio de 2015, con los bancos cerrados en Atenas y en Salónica, en las principales ciudades, la gente llorando, tirada por los suelos, que no tenía ni con qué comer. Bueno, aquello les puso en jaque mate en cuestión de horas. Ya daba igual lo que se votase, todos sabían lo que costaría. La devaluación iba a ser tan brutal, en el caso de una salida desordenada del euro, que el gobierno iba a durar meses, si es que llegaba a los pocos meses, y por supuesto el país, como os digo, colapsaría. Bien, deshecho el hechizo y se deshizo en aquel verano, solo le quedaba salvar la cara aumentando a cualquier coste los ingresos públicos, los ingresos fiscales. ¿Por qué? Pues porque los gastos no estaba dispuesto a tocarlos.
El Estado griego gastaba mucho más de lo que se puede permitir, y por eso incurre en déficits continuamente, un año tras otro. Sigue incurriendo, por cierto. Y tengo datos sobre esto, es decir, no me estoy inventando nada. En el año 2015 el gasto público de Grecia fue de 105.000 millones de euros y el año pasado ascendió a los 102.000 millones de euros. Es que es un 2,8% menos. Vamos, mucho recorte no parece. Daban ayer algunos medios diciendo que Chipre se había perdido por los recortes. Pues sí, se han practicado algunos recortes, pero sí, la verdad es que minúsculos. El Estado griego sigue teniendo mucho más gasto del que los griegos se pueden permitir. Claro, ¿de dónde iba a sacar todo el dinero necesario para atender a los vencimientos de deuda que se había comprometido a atender con el tercer plan de rescate? Por una parte, mediante financiación en óptimas condiciones, cosa que viene haciendo Grecia desde el origen, y otra parte, de exprimir a la ya castigada clase media, que por su número y por su proverbial, esto no solo sucede en Grecia, sino en cualquier país, su proverbial indefensión, pues es la que termina pagando siempre los descuadres de caja de todos los gobiernos. Sí, al final, en resumidas cuentas, cuando se ven en números rojos, recurren a lo único que pueden recurrir, y es a esa clase media amorfa a la que se puede exprimir como si fuese y retorcer como si fuese una toalla. Todos los griegos, no los ricos, todos, pagan hoy más impuestos que hace 4 años. Todos, sin excepción. La presión fiscal en Grecia es asfixiante. Tanto que una de las promesas de campaña del propio Tsipras, de esta campaña, era bajar los impuestos que él mismo había subido. No ha colado, claro. Estaba en mayo diciendo que sí, que prometía no bajar más las pensiones y además, sobre todo, bajar los impuestos, que eso era uno de los objetivos de Syriza. Si escucháis bien, de Syriza, uno de los puntos fuertes de esta campaña electoral era bajar los impuestos, pues porque los griegos ya no pueden pagar más, están muy debilitados y la gestión de estos años les ha debilitado aún más a la propia. Una economía a la que has frito impuestos es una economía que entra en estado de congelación o que directamente destruyes en riqueza a partir de cierto punto. Tampoco ha colado, por supuesto, su compromiso de subir las pensiones, o por lo menos no bajarlas más, que durante el gobierno de Syriza han bajado de promedio un 20%, en algunos casos más, de promedio. Iban a ser los que salvarían a los grupos más desfavorecidos de la sociedad. ¿Y a por qué han ido? A la clase media a sacarle más impuestos, y a los que ya no se pueden quejar porque están atrapados en la pensión pública a reducirles la paga mensual. Esta es la realidad de Grecia 4 años después, o 4 años y medio después. Y es curioso porque Tsipras juraba, no en arameo, pero sí en griego, que iban a ser los ricos quienes apechugarían con el ajuste. Lo decía una y otra vez. Y claro, ricos ya no quedan en Grecia. Ricos propiamente dichos. Los que han podido huir, pues han huido. Han trasladado su residencia fiscal a otros países de la Unión Europea, cosa que puedes hacer sin que te pase absolutamente nada. Grecia además tiene algunos países cercanos y cultural y lingüísticamente afines, como es el caso de Chipre. En Chipre se habla griego, en el norte no se habla turco, pero en el sur se habla griego. Chipre es un país comunitario, está dentro de la eurozona. Chipre, de hecho, se ha convertido en uno de los refugios favoritos de los griegos acaudalados. Vamos, que era todo mentira. Ni había posibilidad de repudiar la deuda, al menos sin quebrar por completo el país, ni de salir de aquello a costa de los ricos. Pero en cambio los griegos prefirieron confiar en la magia, aun a sabiendas de que la magia no existe, pues son adultos. Los griegos de más de 18 años saben perfectamente morirlos, incluso los de 16, los de 17. Una de las cosas que hizo Tsipras fue bajar la edad de voto a los 17 años, lo hizo hace, no sé si 2 o 3 años, no le ha servido para ganar las elecciones. Como os decía antes, esto le ha costado un lustro a esta gente entender algo tan elemental. Hoy el país ya no está en la UBI, pero sigue soportando una deuda sobre PIB monstruosa, de cerca del 180% del PIB.
La tasa de desempleo está por encima del 18% y el PIB crece, pero a paso de tortuga. En 2017 fue del 1,5%, en 2018 del 1,9%. El lema electoral de Syriza en el año 2015 decía textualmente: la esperanza está de camino. Lo decía en griego, pero decía eso. La esperanza al final se ha traducido en parálisis, en 4 años perdidos en los que Grecia se ha limitado a esquivar el abismo sin cambiar ni una coma de la política económica que les llevó a la ruina, incluso en algunos puntos empeorándola. El nuevo primer ministro, este tipo, Kyriakos Mitsotakis, parece tener claro cuál es el origen de la enfermedad, al menos lo que se desprende de sus palabras, lo que ha dicho en las entrevistas, etc. Pero por lo demás es una incógnita. Los conservadores griegos no se han caracterizado nunca por su buena gestión económica, esa es la verdad. Ni Konstantinos Karamanlis, que fue en tiempos de las Olimpiadas, de 2004 a 2009, ni Antonis Samaras, que fue el anterior, de 2012 a 2015, fueron buenos primeros ministros. A su ceguera y a su cobardía crónica se debió que todo el país cayese bajo el embrujo del populismo de Syriza, no lo olvidemos. En fin, yo creo que habrá que esperar y darles tiempo, aunque me temo que la hiperactiva izquierda griega mucho tiempo no les va a conceder. Me envía Alejandro de Barcelona una noticia mierder de tipo climático, que nos la cuente él. Resulta que el otro día, concretamente, pues la edición catalana del País, el 8 de mayo, destacaba que, bueno, que la universidad declaraba el estado de emergencia climática. Luego la periodista ya en el subtítulo decía que era el claustro de la Universidad Politécnica de Cataluña, es decir, la universidad que engloba las escuelas de ingeniería, aunque hay otras universidades que también tienen algunos estudios de ingeniería, y curiosamente una universidad que tiene institutos de investigación en temas climáticos, tiene un superordenador de los primeros del mundo, donde corren parte de los modelos famosos que pronostican el apocalipsis. Bueno, pues resulta que a pesar de tener este personal académico entrenado en estos asuntos, resulta que la moción la presentaron pues, una estudiante claustral con apoyo de una serie de asambleas ecologistas, de Ingeniería Sin Fronteras, de la Delegación de Estudiantes y Fridays for Future, que seguro que te suena, porque estos ya llevan intentando unos meses básicamente hacer huelga todos los viernes, huelga estudiantil. Bueno, la moción son 2 páginas de lugares comunes, se citan los principios de la universidad, informes del panel del cambio climático, del IPCC, y bueno, en fin, al final resulta que, bueno, que lo han hecho en la Universidad de Bristol, que lo han hecho en la Universidad de Newcastle, que ya sabes que son las universidades más prestigiosas del mundo mundial, y citan a la primera ministra escocesa también, que también ha hecho alguna declaración al respecto, y bueno, pues declaran el estado de emergencia climática. Hace 30 años el estado de emergencia era otra cosa, salían los militares a la calle, pero bueno. Pero claro, no propone nada. Yo aquí a renglón seguido diría, bueno, no sé, apaguemos los aires acondicionados, cerremos los parkings de la universidad, los vehículos que no sean rigurosamente eléctricos. Por supuesto, nada de calefacción en el invierno. No, no, se queda ahí. Que se dice que se prioricen todas las medidas para colocar a la Universidad Politécnica de Cataluña al capdavant, o sea, en la delantera de los esfuerzos por una sociedad sostenible. Y ya lo que me ha animado a mandarte la de noticia, y me estoy extendiendo un poquito, es que esta semana pues han puesto en servicio una serie de patinetes eléctricos para moverse por uno de los campus de la universidad. El campus hace unos 800 metros de una punta a otra, ¿vale? Es decir, se recorre a pie en 3-4 minutos sin ningún problema.
Pero bueno, pues primera medida sostenible, pues patinetes eléctricos, que si te quieres pasar por aquí, pues los probamos los dos, pero vamos a ver, digo yo que será más ecológico ir caminando. Bueno, pues espero no haberme alargado mucho y espero que la noticia resulte divertida. Ahora te pongo los enlaces, pues si lo quieres comentar. Un abrazo y bueno, sigo disfrutando de tus programas. Pues mira, Alejandro, a mí lo que me sorprende es que sea la Politécnica la que se rebaje a este tipo de pantomimas propagandísticas, como el estado de emergencia climática. A ver, no sé, yo creo que la Tierra siempre ha vivido en estado de emergencia climática, porque lo normal es que el clima cambie, es la naturaleza propia del clima. Pero lo peor de este tema es que creen que el clima es una especie de máquina, sobre la que podemos intervenir tocando un botón aquí y otro allá. A ver, el clima va a cambiar seguro. Nos pongamos como nos pongamos, porque siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Antes de que apareciese el Homo sapiens ya cambiaba, mucho además, y lo seguirá haciendo después, cuando hayamos desaparecido, y lo ha hecho y lo está haciendo mientras estamos aquí sobre la faz de la Tierra. Esto evidentemente no quita para que cuidemos el medio ambiente, reciclemos toda la basura que podamos y disminuyamos las emisiones contaminantes, porque a fin de cuentas este planeta es nuestro hogar y tenemos que cuidarlo, al igual que cuidamos nuestra casa. Pero vamos, la capacidad que tiene el ser humano para influir sobre algo tan complejo e inmenso como es el sistema climático, yo creo que es bastante limitada, ¿eh? Esa es mi impresión a la vista de los hechos. No sé, más que tratar de evitar algo que no podemos evitar, porque no está en nuestra mano, y asumir nuestra insignificancia, lo suyo es que nos esforcemos en adaptarnos al cambio inevitable en el clima. A lo largo de los últimos siglos ha habido cambios climáticos, ha habido enfriamientos y calentamientos. Últimos siglos estoy hablando. No estoy hablando de los últimos millones de años. Es decir, nuestros antepasados relativamente cercanos padecieron enfriamientos. La pequeña edad de hielo está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Casi la tocamos con la mano. Y hubo calentamientos, por ejemplo, en la Edad Media, en tiempos del Imperio Romano, hubo un óptimo climático también. Las temperaturas eran sensiblemente más altas, luego volvieron a bajar al final del Imperio Romano y luego volvieron a subir, etc. Así que no sé. Yo creo que lo suyo es adaptarse, que es lo que han hecho nuestros antepasados, tendremos que hacer nosotros y, por supuesto, tendrán que hacer nuestros descendientes. Bien, seguimos con Curro, que tiene un par de reflexiones sobre lo de Ciudadanos en el orgullo gay este fin de semana. La primera es que si a toda esta gente le parece bien hostigar y agredir a los miembros de Ciudadanos por teóricamente haber pactado con Vox, no sé qué les parecerá bien hacerle a la gente de Vox. En fin, bueno, no sé si lo quiero saber. Otra es, yo no sé si te acordarás, seguramente sí, porque tú eres más o menos activo en las redes sociales y los oyentes que lo sean se acordarán cuando Vox sacó 12 escaños en Andalucía. Estuve todo ese fin de semana viendo viñetas que ilustraban la paradoja de la tolerancia de Popper y explicando por qué una sociedad tolerante nunca podía tolerar la intolerancia, porque entonces la sociedad se volvía intolerante. En fin, todo aquello pues de repente parece que ya no quedan, que las viñetas en la tienda se han terminado, porque no he vuelto a ver ninguna. Me llamaba la atención. Y por último, todo este discurso que han adoptado los grandes Marlaska, los Antonio Maestre, los Ciudadanos, tendrá que preguntarse por qué le pasa eso. Claro, Ciudadanos va al orgullo, va a provocar, pues entonces pasa lo que pasa. Pues no sé, me recuerda bastante a aquel rancierío tan inefable de que, claro, las niñas van vestidas como van vestidas y entonces luego hay violaciones y protestan, ¿no? Claro, es que si te vistes como para provocar, pues luego te pasa lo que te pasa, ¿no? Y, en fin, ese discurso tan lamentable que nos causaba tanto rechazo, pues parece que de repente sí que está bien desplazar la culpabilidad del agresor a la víctima. Y nada, poco más. Simplemente me parece bastante patético, bastante lamentable que la violencia de unos cuantos no esté solo tolerada, sino amparada
y promocionada por una élite cultural y por el propio poder político. En fin, poco más. Enhorabuena por el programa, Fernando. Bueno, Curro, yo creo que esto es lo habitual, ¿no? Cuando se han perdido las razones, pues solo queda acusar al otro de ir provocando. Y claro, para eso necesitan negarle la mayor, es decir, negar que Ciudadanos sea un partido que desde siempre se ha significado en su defensa de la igualdad de derechos de los homosexuales con el resto de la población, con los que no lo son. Entonces, tienen que decir que no, que realmente son homófobos, etcétera. A pesar de que está claro que no es así, que el historial de Ciudadanos es justo lo contrario. En fin, ahí tenemos el tema este de la gestación subrogada, que Ciudadanos defiende en solitario y con gran ardor, por cierto, y que es una de las reivindicaciones más habituales de la comunidad gay, no solo en España, sino en todo el mundo. Pero bueno, seguimos. Vamos ahora con Juan Carlos, a quien ayer invité a que nos ampliase su comentario sobre el Bitcoin, porque la primera de las entregas que nos ha hecho me pareció, la verdad, muy interesante. Pues bien, hoy tenemos la segunda parte, así que vamos a escucharle. Hola, Fernando. Como me invitabas a que siguiera dando mi punto de vista acerca del Bitcoin, hoy voy a comentar lo que dijo otro oyente. Este decía que el Bitcoin no sirve para mucho o no sirve para nada, más que como intento de ser una moneda y reserva de valor, y que ni siquiera como moneda lo hacía bien, solo como reserva de valor. Bueno, y que en cambio el Ethereum te permitía comprar capacidad de proceso o capacidad de almacenamiento de información en la propia red, y que por tanto el Ethereum es más útil que el propio Bitcoin. Bueno, lo primero que tengo que decir es que si el Bitcoin al menos hiciera bien la reserva de valor, pues tampoco estaría nada mal, ¿verdad? Lo segundo es que es cierto que Ethereum tiene una funcionalidad mucho mayor que el Bitcoin para crear contratos inteligentes que se autoejecutan en la red. De hecho, Ethereum se creó precisamente para sacar partido de esa potencialidad. Igual que otras monedas, también se han creado para mejorar o ampliar ciertas características del Bitcoin. Pero si el Bitcoin no tiene esa capacidad, no es porque Satoshi no lo hubiera pensado, sino porque no quiso que la tuviera, al menos de momento. ¿Y por qué? Pues porque un sistema, a medida que le vamos añadiendo funcionalidad, le vamos añadiendo complejidad, y por lo tanto le vamos añadiendo probabilidad de fallo, le vamos añadiendo riesgo, le vamos añadiendo en definitiva fragilidad. Y lo que Satoshi quiso sobre todo no fue crear un sistema técnicamente maravilloso que fuese la admiración de los apasionados de la tecnología. Para eso ya hizo Vitalik Buterin el Ethereum. Lo que Satoshi quiso es hacer dinero, y el dinero es sagrado, y por eso no quiso correr el riesgo de añadirle funcionalidades que aumentaran el riesgo de fallo. En cualquier caso, no olvidemos que esa funcionalidad se la podemos añadir cuando queramos. Y por último, está el tema de almacenar información en la propia cadena de bloques. Ethereum lo permite, pero el Bitcoin también. Es más, las empresas blockchain que ofrecen al público en general el servicio este de notaría, pues quizá estén utilizando más la blockchain de Bitcoin que la de Ethereum. No lo sé, esto no estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que la red de Bitcoin te permite almacenar información. Y de hecho el propio Satoshi, en el bloque famoso primigenio, el bloque 0, incluyó una información que hacía referencia al periódico Times de ese día. El periódico Times ese día además fue simpático porque incluía una portada que hablaba precisamente de que estaban pensando las autoridades en hacer un segundo rescate bancario a la banca, lo cual nos demuestra cuál era el motivo de que Satoshi hubiera creado el Bitcoin, que no era otro que meterle un torpedo en la línea de flotación del sistema financiero y de la manipulación que hacen del dinero fiat. En fin, y se me ha vuelto a acabar el tiempo, así que un saludo a todos y quizá otro día más. Chao. Pues muy bueno, Juan Carlos, tan bueno como el de ayer, así que quedo a la espera de que te pongas con lo del oro, tal y como me comentaste ayer. Muy bien, pues vamos a terminar ya el programa, vamos con Pizarro, como siempre, que nos compacta, como hace él, con ese arte que tiene, el asunto este de Ciudadanos en el orgullo gay. Estas cabalgatas y congregaciones auspiciadas por colectivos de individuos con inclinaciones sexuales estadísticamente minoritarias pretenden presentar a sus integrantes en igualdad con el resto de la sociedad en dignidad y derechos. Además, organizan una fiesta por todo lo alto, obteniendo una visibilidad inmensa que compensa en parte su condición de minoría el resto del año. Y efectivamente, en estos días demuestran sin margen para el error que son exactamente igual que el resto de la sociedad, que comparten con ella todas sus grandezas y mezquindades, y que pueden estar orgullosos y avergonzados de sí mismos, por múltiples motivos en ambos casos, como el resto del mundo.
Hacer tanto hincapié en lo que les enorgullece aumenta el estupor general ante sus vergüenzas, como su intolerancia frente a Ciudadanos o frente a la bandera española. A largo plazo, esta hiperdignidad y falta de autocrítica irá cambiando la mirada del conjunto de la sociedad hacia estos colectivos, desde la simpatía y la empatía hacia la preocupación y el señalamiento, llegando al punto de partida por turbios motivos y tras un periplo absurdo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya saben.